Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tuvimos un pequeño corte ahí de internet, ahora volvimos y bueno, acá estamos, transmitiendo otra vez. Bueno, espero que esté llegando bien el audio, la imagen, todo. Bienvenidos a todos los que están congregados en el nombre de Cristo en esta noche, porque así lo hacemos, nos congregamos en un nombre, en un lugar. Así que bienvenidos a todos los que están allí, voy a comer un poquito, que se me corrió, ahí estamos. Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Aquí estamos, bueno, ya estoy saludando, a ver, está Mónica, Daniel, Patricia, Silvia, bueno, a ver quién más está, Sebastián, Valeria y Maxi. A ver, sigo buscando. Mónica, ya que lo saludé, ya la saludé. Sandra, está Flor, bueno, mi familia. Sebastián ya lo saludé y bueno, sigue habiendo más saludos para ahí abajo, así que son unos cuantos que están en esta noche. Bienvenidos a todos. Denme un minuto nomás que voy a preparar aquí algo que tengo que preparar. Estuve un poquito a las corridas hoy por el hecho de que bueno, hoy estuvimos congregados en su nombre, ¿no? Hoy estuvimos reunidos en su nombre, estuvimos un tiempo hermoso donde pudimos compartir un tiempo de comunión maravillosa y lo disfrutamos tanto. Yo creo que muchos de los que están ahí conectados hoy estuvieron aquí en casa y pudimos disfrutar ese momento, pero de una manera especial. No sé si ustedes quieren escribir ahí, comentar cómo lo pasaron, pero realmente pasamos un día precioso donde pudimos disfrutar de la verdadera comunión, ¿no? La verdad que fue maravilloso. Y bueno, gracias a todos por estar. Aquellos bueno que no han comentado nada y que hay algunos que han entrado, bienvenidos también. Espero que esta noche pueda ser de bendición para sus vidas todo lo que vamos a compartir. Yo voy a tener preparado aquí ya para ir viendo y para poder compartirles mientras veo sus comentarios también. Voy a partir mi pantalla, así lo puedo ver. Bueno, realmente estamos transitando un tiempo tremendo, ¿no? Un tiempo tremendo de mucha luz, de mucho entendimiento. Con muchos de ustedes estamos avanzando muchísimo en este entendimiento de volver al diseño original de Cristo para su iglesia. Hemos visto cómo el COVID y esto de que no se ha podido la gente congregar y seguir funcionando como venía funcionando la iglesia ha manifestado muchas falencias que había en la iglesia. Hemos visto cómo muchos lugares se estaba edificando sobre no un fundamento sólido que es Cristo y el diseño que Dios tenía, que Dios tiene y siempre tuvo para la iglesia no se estaba viviendo. Entonces de repente llegó el momento de cerrar los templos, llegó el momento de terminar con los cultos y mucha gente empezó a ver qué hacía con su vida. Algunos entraron en crisis sin saber qué iba a pasar con sus vidas. Ahora no tenemos el templo, no tenemos el culto, ahora qué hacemos, ahora cómo seguimos, cómo sigue nuestra vida de fe. Y bueno, empezó a aparecer gente por internet que nunca antes aparecía, empezaron a salir como ahora estamos saliendo nosotros, los Facebook Live, los Instagram Live, YouTube Live, y bueno, y ahí empezaron a compartir, pero así todo es como que falta algo, como que no se logra vivir aquello que se venía viviendo anteriormente. Y en este tiempo hemos visto cómo, y lo hemos hablado hoy justamente con aquellos que estuvimos reunidos teniendo un tiempo de comunión en Cristo. Hoy un poco lo tocamos el tema ese, ¿no? Cómo la iglesia, al no estar parada en el diseño que Cristo tiene en cuanto a la funcionabilidad de la iglesia, entró en crisis. Muchas personas entraron en crisis, muchos líderes, pastores y gente que está al frente de congregaciones entraron en crisis, porque de repente se encontraron con que todo lo que tenían armado ya no estaba más. No estaba el auditorio, no estaba la reunión, no estaban las actividades, no estaba la recaudación y tantas otras cosas que ocurren dentro de las congregaciones, y de repente ya no estaba más. Y entonces ahí vimos lo débil y lo débil y lo frágil que es el diseño creado por la religión, el diseño congregacional, de templo, de culto, creado por la tradición religiosa, como siempre lo digo. Vimos la fragilidad que tenía eso, y vimos cómo muchas personas lo siguen aún sufriendo, pero también vemos cómo hay otros que llegaron a la luz, y a través de todo esto pudieron entender que la iglesia no era eso, que la iglesia no necesitaba eso, que la iglesia no es un edificio, que la iglesia somos nosotros, que
el propósito de la iglesia no eran las reuniones, los cultos y las actividades, sino que el propósito de la iglesia era ser transformado a la imagen del Hijo y manifestar su imagen en la tierra, ser representantes de Él. Y hemos visto que la misión de la iglesia no era agrandar los templos, que no era tener más ministerios, ni abrir nuevas congregaciones, ni armar redes ministeriales, sino que en realidad la misión que la iglesia tiene es hacer discípulos. Entonces vimos que al estar parado en un diseño erróneo, todo se empezó a derrumbar. Mucha gente entró en crisis, pero para otros fue una gran bendición, como muchos de los que hablábamos hoy cuando vinieron aquí a casa. Para muchos fue una gran bendición, porque pudieron salir de ese sistema y poder ver realmente lo que Dios tenía preparado para ellos y para su iglesia, que desde siempre lo tuvo preparado, pero que en este tiempo se está manifestando de una manera gloriosa. Todos aquellos que hace años que venimos pregonando y venimos hablando de la comunión en las casas, de volver al partimiento del pan, de volver a la oración, de volver a la doctrina a observar las doctrinas de los apóstoles en las casas, de volver al discipulado, del discipulado mano a mano, de la extensión de la iglesia a través de los discípulos en las casas y en las ciudades. Todo lo que venimos hablando de esto, que nos veían como bichos raros, hoy en día nosotros celebramos que haya pasado esto. ¿Por qué celebramos que haya pasado esto? Porque nos damos cuenta que lo que veníamos diciendo no era algo que se nos antojó a nosotros, sino que era un diseño de Dios. Y recuerdo el año pasado cuando un momento les dije, ¿qué sería si Dios cierra los templos? ¿Qué haría la iglesia? Bueno, hoy vimos qué hizo la iglesia. Hay muchos que ya no están, otros que no saben qué hacer, otros entraron en crisis. Pero gloria a Dios porque hay muchos que fueron iluminados en el entendimiento y están siendo guiados por el Espíritu Santo a regresar al diseño que Cristo dejó para su iglesia. Por eso que hoy quiero hablar de este tema, que es muy importante. Y por eso el título lo puse, tal vez va a ser muy desafiante para la mente religiosa, para aquel que está acostumbrado a la tradición religiosa, tal vez pueda ser desafiante lo que vamos a hablar esta noche. Y espero que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento para que puedas ver claramente el diseño de Dios para su iglesia y que podamos ver cuál es la funcionabilidad de la iglesia. Que podamos ver cómo solamente estas dos palabras que vamos a hablar hoy y definirlas nomás ya nos muestran dónde estamos parados, conforme al diseño o no. Congregación o comunidad es lo que voy a hablar en esta noche. Congregación o comunidad. ¿A qué nos llamó Cristo? ¿Cuál fue la iglesia que Él dejó? ¿Fue una iglesia congregacional o fue una iglesia de comunidad? Y esto lo podemos definir hasta con sentido común. Si no tuvieras la escritura, con sentido común te podés dar cuenta qué fue la iglesia que dejó Cristo. Solamente en la definición de estas dos palabras nos podemos dar cuenta. Les voy a definir las dos palabras. Congregación. La definición de congregación, entre muchas, pero creo que esta es la más clara, dice asociación, reunión de personas con un objetivo o una finalidad común. Repito, congregación es asociación, nos asociamos, nos juntamos, ¿sí? Nos reunimos, ¿para qué? Con un objetivo o una finalidad común. Esto significa congregación. Reunir distintas personas en una asociación, ¿sí? Con un solo objetivo o con una finalidad que a todos nos agrupa. Pareciera bastante parecido a lo que pide Cristo, que estemos juntos y todo ese tipo de cuestiones. Pero esto es lo que realmente Él pidió para nosotros. ¿Ser una congregación o ser una comunidad? Yo voy a pedir a mi familia, que está por aquí, que venga alguno a rescatarme de mi gatito que me está dando vuelta acá y me está por tirar todo. Siempre decimos, predicamos de una casa, hay mascotas dando vuelta. Tengo un gato acá que me está por tirar abajo el biombo que tengo en este momento. A mí que me lo agarre alguien, por favor. Entonces, volviendo al mensaje. Cristo nos pidió que seamos congregaciones para expresarlo o que seamos una comunidad. Congregación, como dije recién, es una asociación, reunión de personas con un objetivo o una finalidad común. Ahora, miremos por un momento qué significa comunidad. ¿Cuál es la definición de comunidad? Ya no es asociación, sino que ya arranca con otra palabra, dice conjunto de personas. Ya no es una asociación de personas que se reúnen, esto es un conjunto de personas que viven
juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Ya es otra cuestión. Cambia totalmente. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Comunidad, dice, una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbre, valores, tareas, visión del mundo, ubicación geográfica, estatus social, roles. Esto es una comunidad. Si esto lo llevamos a los principios de la iglesia, al origen de la iglesia, vamos a ver que encaja más en el estilo de vida que ellos llevaban la palabra comunidad que congregación. La iglesia primera vivía en comunidades, no vivían en congregaciones como nosotros. No tenían un templo, no tenían un culto, no tenían actividades como las que tenemos nosotros. Ellos tenían una vida que compartir, no reuniones que compartir. Ellos no vivían de reuniones organizadas que tenían un objetivo o un fin común. Ellos vivían una vida en las cuales tenían intereses en común, vivían bajo ciertas reglas, que en este caso eran la doctrina de los apóstoles, y que vivían en una misma región, tenían el mismo idioma, una visión del mundo que era la visión que Cristo le había dado, vayan y hagan discípulos. Tenían ciertas tareas que era hacerlo por las casas, pastorear a gente en las casas, asistir a la gente en las casas, y cada uno tenía su rol, porque en la iglesia todos tenemos diferentes roles. Es muy diferente pensar en la iglesia congregación que pensar en la iglesia comunidad. La iglesia y el diseño que Cristo dejó es la iglesia comunidad, no la iglesia congregación. Lo vamos a ver en la escritura ahora, y luego vamos a llegar a una conclusión de por qué hemos llegado a la iglesia congregación y hemos abandonado la iglesia comunidad. Pero también vamos a ver por qué Cristo nos está llevando a salir de la iglesia congregación y volver a la iglesia comunidad. Así que si me soportás 40 minutos todo lo que te voy a decir, seguramente esta noche te vas a llevar una visión muy diferente de lo que Cristo quiere para su iglesia, que es su cuerpo, que es la expresión de Él en la tierra. La primera iglesia vivía en comunidades. Pero antes de llegar ahí, vamos primero a la oración de Jesús por su iglesia. La oración de Jesús por su iglesia manifiesta ya un diseño de comunidad, no un diseño de congregación. Juan 17, 20, 23, le voy a pedir por favor que puedan leer. Juan 17, 20, 23. Yo le voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así: pero no ruego solamente por estos. Jesús está orando por sus discípulos. Y le dice al Padre, no oro solamente por esto, no te pido solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos nosotros, todos los que hemos creído de generación en generación por la palabra de sus discípulos. Y dice, para que todos sean uno. Oh Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo y el Padre siendo uno, y ahora Cristo espera y ora, ¿para qué? Para que todos nosotros seamos uno y que también seamos uno con ellos. Esto habla de comunión, común, unión. Seamos uno, un número indivisible, uno. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces, la oración de Jesucristo apunta a que su iglesia viva en comunión, viva en una perfecta unidad que se da en el uno, en la comunión con Cristo, con el Padre, nosotros en Cristo, Cristo en nosotros y entre nosotros, ¿sí?, unidos por medio de Cristo. Esto no se puede lograr a través de congregarnos, esto tiene que darse a través de otro vínculo que es la comunión, a través de una comunidad.
Tú no puedes sacar la palabra comunión de congregación, la sacas de comunidad. Se genera una comunidad porque tenemos algo en común. Y como tenemos algo en común, podemos vivir en comunión. Ser unos en Cristo, uno en Cristo, uno con el Padre, uno entre nosotros. Esta es la oración de Jesús, camino a la noche que fue entregado. Y vemos luego que cuando Él resucita, bueno, es ascendido y demás, y la iglesia está esperando la venida del Espíritu Santo, vemos luego que cuando llega el Espíritu Santo y ellos comienzan a manifestar la vida de Cristo aquí en la tierra, vemos un par de citas bíblicas que ahora voy a leer, de que la vida de fe de los primeros cristianos se daba en comunidades, no en congregaciones como hoy. Ellos no tenían en la mente una congregación, tenían en la mente una comunidad. Iba más allá de 4 paredes de un auditorio. Iba más allá de celebraciones de culto como hacemos nosotros. Para ellos Cristo era una vida que se incorporaba, que los transformaba y que se expresaba. No había límites ni de paredes, ni geográficos, no había ningún tipo de límite para que esa vida actuara en ellos y se manifestara a través de ellos. Por eso que se fueron reuniendo y se fueron juntando en comunidades. Y aquí vemos en los primeros pasos de la iglesia naciente, cuando se empieza a generar este diseño de iglesia que Jesucristo soñó y que estableció, empezamos a ver cómo vivían los primeros cristianos. Y en Hechos 4:32, podemos ver que dice: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Aquí vemos ya el cumplimiento del ruego que Jesucristo le está haciendo al Padre por todos los que iban a creer en Él. No solamente sus discípulos, sino todos los discípulos que iban a venir atrás de sus discípulos. Y dice, todos los que habían creído, estamos hablando de esa iglesia naciente, una iglesia que en la primera predicación eran como 3.000 los que se convirtieron. Dice, todos eran de un mismo sentir y un mismo pensar. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a entender que esos 120 que recibieron el Espíritu Santo, más los 3.000 que se le están agregando ahora en este momento de la historia, pueden llegar a tener un mismo sentir y un mismo pensar cuando lo queremos comparar con hoy? Y a veces en congregaciones donde hay solamente 50 personas, todos tienen diferente sentir y todos tienen diferente pensar. Hablas con uno, siente una cosa, piensa otra cosa, no está de acuerdo con este, no está de acuerdo con aquel, no le cae bien este, no le cae bien el pastor, no me gusta la prédica del pastor, no sé qué. 50 digo. No estoy diciendo ni siquiera una congregación de 100, de 200, de 1000. Congregación de 50, lo más chiquito que quieras ver. No se pueden poner de acuerdo. No son perfectos en unidad. ¿Por qué? Porque están bajo otro diseño. Están bajo el diseño de la congregación, no bajo el diseño de la comunidad. Los primeros cristianos estaban bajo el diseño de la comunidad, de tener las cosas en común, de compartir la vida, como decíamos recién en la definición. Se la vuelvo a leer la definición porque acá hay una clave. Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común. ¿Cuáles eran los elementos en común para la iglesia naciente? Jesucristo, solo Él. ¿Cuáles eran los valores que ellos tenían en común? Las palabras de Jesucristo, enseñadas por los apóstoles, la doctrina apostólica. ¿Cuáles eran las tareas que ellos tenían? Servir a todos aquellos que estaban pasando necesidades, supliendo las necesidades, y por otro lado, hacer discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es la visión del mundo que ellos tenían? Ir hasta lo último de la tierra haciendo discípulos. Esto era lo que los agrupaba. Por eso dice conjunto de personas, no reunión de personas. Que es diferente la palabra conjunto a reunión. Entonces nosotros vemos que la primera iglesia
en la primera iglesia que nace, estos 120 más estos 3000, eran todos de un mismo sentir. Dice, los que habían creído, todos ellos, eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Estamos hablando de gente que recién está dando sus primeros pasos en la fe y ya había una comunión tremenda. Porque no estaba el edificio como lugar de reunión. El lugar de comunión era un nombre, Jesucristo. Reunidos en un nombre, no en un edificio. Porque no se juntaban para celebrar un culto, se juntaban para tener comunión. No se juntaban para tener actividades que los entretenían, se juntaban para observar las enseñanzas de los apóstoles, para orar, para compartir la cena del Señor, para tener comunión. Eso se da en personas que piensan como comunidad, no como congregación. Te veo el domingo y después hace tu vida. Nos vemos tal día y después hace tu vida. No. Tu vida es mi vida porque nuestra vida es Cristo y compartimos esa vida y caminamos juntos en esta vida. Ese era el sentir de la iglesia primera. Hechos 2, 43 al 47, veamos. Vamos a sumarle algo más a lo que estoy hablando. Hechos 2, 43 al 47. Al ver las muchas señales y maravillas que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, todo lo compartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Y todos los días se reunían en el templo y por las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí hay un diseño de Jesucristo para la iglesia. ¿Por qué Cristo? Porque es el Señor el que añade personas a la iglesia para ser salva. ¿Por qué Él seguía añadiendo? Porque la iglesia estaba bajo un diseño. Estaba la iglesia viviendo bajo el diseño por el cual Él oró al Padre. Que sean todos uno. Y dice aquí, todos los que habían creído se mantenían como unidos. Eran uno. Y compartían todo. La vida, todo lo compartían. Y la mente religiosa que defiende el templo, que defiende el culto aún después de 2000 años que pasó esto, te va a decir, ¿viste? Se reunían en el templo. Pero ¿de qué templo estamos hablando? ¿De qué templo está contando la historia aquí? No es que los cristianos empezaron a edificar templo, ahí todavía existía el templo que estaba en Jerusalén, templo que fue luego en el año 70 derrumbado y destruido y te quedó el muro de los lamentos nada más. De ese templo, dice, pero ni siquiera ellos se metían adentro del templo. Ellos se ponían a las puertas del templo a predicar la palabra de Jesucristo. Se reunían allí a escuchar una prédica y luego se iban a las casas a compartir el pan, a comer juntos con alegría y sencillez de corazón, a alabar a Dios. ¿Y qué hacían? Y brindaban ayuda a todo el pueblo, no solamente a los cristianos. Y como este era el diseño, ¿qué hacía Cristo? Añadía gente, añadía gente. Hoy vemos congregaciones de 40, 50 personas que no pueden ponerse de acuerdo, que realmente no están unidos, que lo único que los reúne es un fin en común, que después al final de esto les voy a decir cuál es el fin en común de muchas congregaciones. Espérenme hasta el final para escucharlo. Entonces, se juntan ahí toda la semana y no tienen ni favor con el pueblo, ni favor con Cristo, porque Cristo no le añade gente. Cuando Cristo no te añade gente a una congregación, por algo es. No, la gente dejó de creer, la gente no es que la gente no cree en Dios, la gente no cree en los cristianos que están en los templos. La gente no cree en los religiosos que están metidos en los auditorios celebrando cultos, no les cree. La gente cree a aquellos que expresan a Cristo en la vida y que los ve viviendo en comunidades y dice, ¿qué tiene esta gente que cuando se juntan por ahí, wow, qué bien que la pasan? Vemos gente que disfruta la vida, que viven en verdadera libertad, en paz, en amor.
No se están peleando, no están compitiendo entre ellos por puestos, por cargos, no están viviendo una religión, no, están disfrutando de la vida, se edifican mutuamente unos con otros. Más adelante dentro de un ratito voy a contar las cosas que vimos hoy, glorioso. ¿Qué actividades desarrollaban en estos ambientes informales? Como les decía recién, ¿cuáles eran las actividades que la iglesia desarrollaba en estos ambientes informales? Dice Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Aquí vemos cuáles eran las actividades que la primera iglesia desarrollaba en ambientes informales. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Jesucristo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los 4 pilares de la primera iglesia, los 4 pilares, las 4 actividades que la iglesia tenía. Hoy vemos que la mayoría de las congregaciones, no las comunidades cristianas, sino las congregaciones que necesitan el templo, el culto y toda una serie de actividades de lunes a domingo, vamos a ver que tenemos diferentes actividades, ¿sí? Hasta allá dentro de los auditorios, hasta allá podés ir a que te hagan masaje, manicure y todo. Ya no sabemos ni qué meter ahí adentro, con tal que la gente venga. Un club social se convirtió. Entonces están llenos de actividades de lunes a domingo, absorbiéndole la vida a la gente. La gente ya no puede estar ni con su familia. No puede ni disfrutar la vida, no puede compartir a Cristo con otro porque tiene que ir al templo, tiene que ir al auditorio para tener actividades. Llenos de actividades que al final y al cabo terminan peleando a todos con todo. No tiene nada que ver con la primera iglesia. La primera iglesia había en comunidad y se edificaban sobre estos 4 pilares. Solamente 4 actividades tenían en lugares informales como una casa o algún lugar de reunión público, que no era un edificio. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacían. Ahora, ¿qué los llevó a ellos a vivir estas 4 actividades? Estas 4 actividades que vemos: perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones, en lugares informales, en ambientes informales, como decía ayer, totalmente destructurados, no esos lugares acartonados, ¿sí? Esos lugares de marquesina que tenés que entrar a cierta hora y a cierta hora hacer tal cosa y primero esto y después esto y después esto y después esto. Usted se sienta acá, usted se sienta allá, los más líderes va adelante, los otros más acá, el nuevo para acá, todo para allá. No tenían ese ambiente acartonado. Ellos disfrutaban la vida y fluía la vida del Espíritu en medio de ellos. Entonces, en medio de estas actividades, los llevó a ¿qué? Los llevó a cumplir la oración de Cristo, estas 4 actividades en lugares informales. Los llevó a todos a tener un mismo sentir. Padre, que sean uno. No podemos ser uno si no tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo parecer. Si no vemos la vida como Cristo la ve. En el único lugar donde todos podemos acceder para tener un mismo sentir es en Cristo. Cuando todos vamos a Cristo y observamos sus enseñanzas y nos alineamos con sus enseñanzas, entonces es allí donde nosotros tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo parecer, una misma cosmovisión de la vida. Y le voy a leer cuántas escrituras le voy a leer aquí. Miren, unas cuantas citas bíblicas le voy a leer. Romanos 15:5. Romanos 15:5. Estamos hablando de una comunidad que vivía en Roma. Pablo le está hablando a una comunidad que vivía en Roma, no a la congregación romana apostólica de aquí, de acá, de allá, no, a la comunidad cristiana que estaba en Roma. Que el Dios de la paciencia y de la consolación, Romanos 15:5, para la cita bíblica, Romanos 15:5, y que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, el mismo sentir que Pablo le está pidiendo que los romanos tengan, ese es un solo lugar que lo encuentran.
lo encuentran según Cristo Jesús. En Cristo encontramos un mismo sentir. Esto le habla Pablo a los romanos. ¿Qué le dice a los corintios? A la iglesia, a la comunidad cristiana que estaba establecida en Corinto. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Hermanos, les ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Por qué Pablo le está pidiendo esto a los corintios? Porque los corintios de repente empezaron a seguir hombres, no seguir a Cristo. Entonces uno decía que era de Pedro, uno decía que era de Pablo, otro decía que era de este. Y Pablo aparece y dice, ustedes no son ni míos, ni son de Pedro, ni son de ningún hombre, ustedes son de Cristo. Entonces pónganse de acuerdo en Cristo para que no estén divididos. Porque la única forma que ustedes estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer es que dejen de mirar a los hombres, que dejen de seguir a los hombres y miren a Cristo. Pablo le está reclamando que sean de un mismo sentir, de un mismo parecer, y eso lo encuentran en un solo lugar, en la comunión con Jesucristo, en la comunión con su palabra, con su enseñanza, con su estilo de vida que dejó para nosotros. Allí es donde ellos van a encontrar un mismo sentir y un mismo parecer. Y Jesucristo nos habló de una comunidad, no de una congregación. Por eso es que las congregaciones hoy no se pueden poner de acuerdo. Por eso es que hay divisiones entre ellos. Porque el fin común que ellos tienen no es hacer discípulos de Jesucristo, ni convertirse en discípulos de Jesucristo. El fin es otro. Entonces, como el fin no es convertirme en un discípulo de Jesucristo, que esto sería observar y vivir las enseñanzas que Él nos dejó, ni como el fin tampoco es que hacer que otros las observen y las vivan, el fin de la congregación es otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No nos ponemos por de acuerdo. No, yo creo que tendríamos que hacer esto. No, yo creo que tendríamos que hacer lo otro. No, a mí me parece que se debería hacer así. Entonces, como no hay acuerdo, ¿qué hay? Divisiones. Y empieza a haber bandos. En las congregaciones siempre hay bandos. Aún cuando sea una congregación de 20 pueden estar 10 contra 10. Aún en una congregación de 10 personas pueden armarse un fulbito 5 contra 5. En divisiones, en peleas, en discusiones. ¿Por qué? No pueden ser de un mismo sentir porque no están mirando a quien tienen que mirar y perdieron de vista a Cristo. Y como perdieron de vista a Cristo, perdieron de vista su diseño para la iglesia. Y como perdieron de vista el diseño para la iglesia, perdieron de vista el propósito, que es convertirse en discípulo de Jesucristo. Y como perdieron de vista el propósito, perdieron de vista la misión, que es hacer discípulo de Cristo. Ahí está el problema. Segunda de Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Cuánta poca paz se encuentra en la mayoría de las congregaciones. Cuán poco se ven ambientes de paz en las congregaciones. Es sospecha, es celos, es envidia, es lucha por el poder, es a ver quién lo hace mejor, es saber quién llega más lejos, es saber quién es más famoso, quién tiene el templo más grande, quién tiene la red más grande. Y ahí estamos, sí, detrás de todo eso no hay paz. Porque lo que menos importa es esto, es tener un mismo sentir. Miren lo que decía Pedro, Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. En fin, únanse, decía Pedro. Ahora estamos hablando otro apóstol. Hasta aquí hablábamos todo lo que dijo Jesús primero y vimos todo lo que decía el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Ahora vemos a Pedro, apóstol a los judíos principalmente. Y él decía, en fin, únanse todos en un mismo sentir.
Otra vez aparece la misma palabra, únanse todos en un mismo sentir. Unidad, comunión, en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente. Pedro está clamando para que se unan en un mismo sentir. Esto se logra en una comunidad donde tenemos todas las cosas en común, donde nuestro único objetivo es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros y se multiplique en otros. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Aquí vemos otro apóstol del Señor. Fíjense que este pensar, esto que apuntaban, que nos hacían observar los apóstoles más importantes de Jesucristo, todo hablan de lo mismo. Ahora lo vemos a Juan. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. 1:3, no 13. Veo que pusieron ahí 1:3. Primera de Juan 1:3. Así que lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Padre, así como tú y yo tenemos comunión, somos uno, ahora te pedimos que nuestra comunión sea con nuestros discípulos y que nuestros discípulos a la vez tengan comunión con los que vengan detrás de ellos. ¿Qué es lo que dice Juan? Así que lo que hemos visto y oído, le anunciamos a ustedes. ¿Qué es lo que vimos y oímos? Vimos a la palabra viviente, lo vimos a Cristo manifestar la voluntad del Padre, hemos visto un testimonio a seguir, hemos visto una palabra a recibir, absorber y manifestar. Lo hemos visto, lo hemos oído y ahora se lo anunciamos a ustedes. Porque si nosotros le anunciamos a ustedes lo que hemos visto y lo que hemos oído, vamos a lograr tener comunión entre todos nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con Jesucristo. La comunión se da cuando observamos a Jesucristo. Entonces lo que los apóstoles hacían era observar las enseñanzas de Jesucristo. Como decíamos ayer, ¿cómo hacemos discípulos de Jesucristo? Deja el manual de lado, deja todos los manuales que los hombres te escriben, y para ser discípulo de Jesucristo tenés que hacer que la gente viva las enseñanzas de Jesucristo. Punto. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos discípulos? Enseñándoles las cosas que yo les he mandado a ustedes que vivan. Entonces, vivilo y enseñá aquello que yo les enseñé a ustedes y les pedí que vivan. Entonces, acá Juan está diciendo, la única forma que nosotros podamos tener comunión entre nosotros, comunión con Jesucristo y con el Padre, es que podamos vivir aquellas cosas que aquellos apóstoles vieron y oyeron. Pero la iglesia está muy entretenida en enseñar tantas cosas y no enseñar esto. No hablar de Cristo, no hablar de lo que Cristo nos pidió. Porque es mejor hablar de Cristo, hablar del diseño de la iglesia, hablar de esto, hablar de ministros, hablar de acá, hablar de allá, que está perfecto, no digo que no esté mal. Pero ojo, porque cuando nos metemos a hablar de las enseñanzas de Jesucristo, ahí sí que discipulamos. Porque ahí vamos directamente a la carne. Ahí vamos directamente a chocar con la vieja naturaleza que aún quiere gobernar la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Y nadie quiere chocar con la vieja naturaleza, no sea cosa que la gente se me enoje y se me vaya del templo y no se congregue más y pierda yo un número más que me suma a la cantidad de números que tengo que llegar para ser un pastor importante en la ciudad. Y me va a repercutir seguramente en la economía de esta congregación. Se me lleva la ofrenda y el diezmo, y ahora... No, querido, esto no es el problema de los apóstoles, esto no es el problema de los verdaderos apóstoles. Los verdaderos apóstoles anunciaban a Jesucristo. Y el que quería ser parte de esa comunidad se unía, pero el que no se iría. No tenían ningún problema, ellos ya habían visto a su Señor decirle, ¿ustedes también se quieren ir?
Palabra dura, dijo este, ¿quién la podrá asimilar? ¿Quién la podrá recibir? ¿Quién la podrá soportar? Dijo Pedro. Y Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir con ellos? Este es el sentir de Jesús. Él está comprometido con su palabra, Él es la palabra. Él está comprometido con el gobierno de Dios en nuestra vida. Él está comprometido con los que nos vino a hablar. Él no nos vino a hablar aquí para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida. Él vino a decirnos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el gobierno de Dios viene a su vida y los quiere gobernar. Y para que Dios los gobierne tienen que vivir lo que yo les estoy enseñando. Y ver cómo yo viví lo que les estoy enseñando a ustedes. Esto es una cuestión de vida. No es una cuestión de prédica. Es vida que pasa de generación en generación, vida. Entonces ellos decían, Juan decía, lo que hemos visto y oído, esto le anunciamos. ¿Para qué? Ahí dice, ¿para qué? Dice, ¿para qué nosotros ahora le anunciamos a ustedes? ¿Para qué le anunciamos a ustedes lo que hemos visto y oído? Para que ustedes también tengan comunión. ¿Por qué nosotros, aquellos 12 que caminamos con Cristo, podemos tener comunión? Tenemos comunión porque hemos todo el tiempo prestado atención a lo que vimos, a lo que oímos, y lo estamos practicando. Y no estamos peleados entre nosotros. Y somos 12 cabezones que no entendíamos nada, pero ahora por el Espíritu entendemos y caminamos en esa verdad. ¿Me entienden? Entonces ellos están diciendo, a nosotros no funciona, le tiene que funcionar a todos. Entonces lo que vimos y oímos se lo anunciamos para que ustedes también puedan vivir en comunión con nosotros y con el Padre y el Hijo. Juan 1:7. Juan 1:7. Juan 1:7 dice, perdón, primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. O sea, que para Juan, para que nosotros lleguemos a estar en comunión, como ellos estaban en comunión, teníamos que tener en cuenta dos cosas. Primero, prestar atención a lo que Cristo había hablado y le había enseñado, ¿sí? Prestarle atención y vivirlo, y eso nos iba a generar comunión. Y al prestarle atención y vivir lo que Jesús nos había enseñado, nosotros ahora podíamos vivir en la luz. Recuerden que Jesucristo dijo, yo soy la palabra, yo soy la verdad, soy la vida, y Él dijo también, yo soy la luz del mundo. Entonces, nosotros observamos a Cristo, observamos sus enseñanzas, las incorporamos en nuestra vida, esas enseñanzas nos traen luz en el entendimiento, y la luz que tenemos en el entendimiento quiebra a nosotros toda tiniebla, quiebra a nosotros toda obra de la carne, y podemos tener comunión unos con los otros, porque la comunión se da en Cristo, no en nuestra religiosidad, no en nuestra cultura religiosa. Ahora, déjenme avanzar un poco. Ya voy casi terminando, Hoy no les voy a hablar tanto. Hoy va a ser cortito, pero profundo. Para dejarte pensando, para ver dónde estás parado. Si estás viviendo con la mentalidad congregación o la mentalidad comunidad. Vimos por la Escritura que la primera congregación vivía en comunidades. Ahora, la iglesia, especialmente la iglesia del último milenio, miren lo que le digo, me voy 1000 años atrás, dejó el diseño de la comunidad, dejó el diseño de comunidad para pasar a ser diseño humano, llamado congregación. Repito, la iglesia, pónganle el tiempo que ustedes quieran, pero lo dejó de vivir en el diseño de comunidad y pasó a vivir bajo un diseño humano llamado congregación, porque es un diseño humano, no es de Dios. Entonces vimos que una congregación es una reunión de personas con un objetivo y una finalidad común. Eso es la definición que leímos hoy, lo primero. Definimos, no nosotros, el diccionario lo dice, que una congregación es la reunión de personas con un objetivo o una finalidad común.
El tema es que según la congregación en la que entres, la finalidad por la que se reúnen puede ser totalmente diferente una de otras. Me pasó, por experiencia, estar 3 años como maestro de una red misionera, siendo parte de un programa de capacitación misionera básica. Visité muchas congregaciones de este país. En cada congregación vos te encontrabas una visión diferente. En cada congregación te encontrabas una finalidad diferente por la cual se congregaban, por la cual se reunían. Todas diferentes. Entonces tú dices, si son realmente la iglesia, si son la manifestación de la iglesia de Cristo en la tierra, y tienen que tenerla todas las cosas en común, y en especialmente estar unidos en Cristo, la finalidad de la congregación debería ser la misma aquí en Argentina como en la otra punta del mundo. Pero ni siquiera en una misma ciudad encontramos que las congregaciones tienen la misma finalidad. Y no me vengan con que el cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones. Sí, todos tenemos diferentes funciones, pero todo apunta a una sola cosa: a manifestar la imagen de Cristo, convertirte en discípulo de Él y hacer discípulo a otros. Después hazlo como se te antoje, o como Dios te diga que lo hagas. Pero esa es la finalidad de la iglesia. Pero la congregación tiene otra finalidad. Según a la congregación que entres, tienes una finalidad diferente. Entonces tú entras a una congregación, que muchos le dicen templo, al auditorio. Otros más cerrados todavía dicen vamos a la iglesia, pensando que ese auditorio es la iglesia. Uno le dicen iglesia, otro le dicen templo. Ninguna de las dos cosas están bien. Y allí van y entran en toda la actividad que esa congregación tiene en pos de una finalidad. De hecho, hay congregaciones que tienen establecido, vos entrar a algún lado y dice la misión, la visión, propósito y misión de esa congregación. Como si cada congregación tuviera una visión, propósito y misión diferente. Desmembrando la iglesia de Jesucristo, como diciendo, bueno, vos tenés una misión, este otro tiene una misión, vos ves la vida de una manera, nosotros la vemos de otra. Nosotros relacionamos con Cristo de una manera, vos te relacionás de otra. Nosotros tenemos un culto de esta manera, vos tenés un culto de otra manera. Y nos respetamos, nos bancamos, ¿sí? Porque cada uno nos tenemos que bancar. Pero pará un poco. La visión para la iglesia es una. La misión para la iglesia es una. El propósito para la iglesia es una. Entonces, ¿por qué desmembramos el cuerpo? ¿Por qué desmembramos la visión de Cristo? ¿Por qué desmembramos el propósito y la visión y la misión de Jesucristo? ¿Por qué? Porque esa congregación tiene una finalidad. Pero esa finalidad seguramente nació porque el hombre que la dirige le puso un rumbo a esa congregación. No es Cristo, es el hombre que la dirige. Entonces, en pos de esa finalidad, se someten a las personas que asisten, directa o indirectamente, y no estoy diciendo cualquier tontería, estoy cansado ya de escuchar testimonios de que pasa esto, que someten a la gente a la que asisten para que cumplan esa finalidad, directa o indirectamente, ¿sí? En pos de esa finalidad, someten a las personas, directa o indirectamente, ¿para qué? Para que sean fieles, no a Cristo, sino a la visión del hombre que dirige la congregación. Este es el hombre de la congregación, el ungido de Jehová. Cuando no entendemos que en el nuevo pacto el ungido es Jesucristo y está en todos nosotros, todos estamos ungidos. Nadie es diferente. Este es el hombre de la visión. Todos nos alineamos atrás de la visión del hombre, lo que el hombre diga, palabra santa es. Entonces todos corremos detrás de ese hombre. O mujer, puede ser una mujer que está frente a la congregación, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque ese hombre estableció una visión y todos vamos para allí. Tenemos una finalidad en esta congregación. Para algunos es el barrio, para algunos es, no sé, tener una fundación, tener una ONG, para otros solamente es entrenar gente ahí. Y cada congregación tiene una finalidad de acuerdo a la visión del hombre que la dirige. Entonces todos se tienen que alinear ahí y de alguna manera
directa o indirectamente, someten a las personas a vivir conforme a todo lo que esa congregación tiene, todas las actividades que la congregación tiene en pos de esa visión. Entonces allí todos se alinean a una visión humana y todos marchan en pos de esa finalidad. Y acá viene lo peor, que también estoy harto de escuchar esto. Harto no porque esté harto, sino como dicen como los chilenos, harto de esto, ¿no? Como mucho, lo he escuchado mucho, ¿sí? De que quien no es fiel a esa visión de ese hombre, a esa visión humana, si quien no es fiel y quien no se alinea a esa visión, entonces no está representando a ese hombre, no está representando a la visión de esa casa, como le dicen hoy en día, casa apostólica, casa esto, la casa, ¿sí? No, vos no estás unido a eso, no estás en esa visión, entonces lo primero que te va a ocurrir, si no sos fiel a esa visión humana y a esa casita apostólica o casita pastoral, entonces sos tildado de rebelde, te rebelás a lo que nosotros estamos haciendo, y de hecho, por cuanto sos rebelde a esa visión, inmediatamente sos descartado. Entonces estás descartado. Listo. No, este no se alinea. Este nos refuta todo lo que queremos hacer. Este que viene acá con la palabrita esta nueva de que Cristo y el nuevo diseño y volver a las casas, no encaja. No. Este es un rebelde. Está atentando contra el templo. ¿Se acuerdan que dijeron de Jesucristo? Este atenta contra el templo, dijo que lo va a derribar en 3 días. Mátenlo, crucifíquenle. Hoy pasa lo mismo, levantate contra el templo y te van a crucificar. Levantate contra todas las actividades del templo y te van a crucificar, porque a Jesucristo lo crucificaron. La religión organizada en ese templo lo mató a Cristo. Hoy Cristo quiere volver a poner su iglesia en el diseño, y el templo con su religión organizada quieren volver a matar a Cristo. Pero ¿saben qué? Cristo es soberano y permitió un COVID para destruirle el templo, para destruirle las actividades, para dejarlos a la deriva sin saber qué van a hacer. Entonces ahora surge la verdadera iglesia, la que tenía claro cuál era el diseño. No nos alineamos a una visión humana, nos alineamos a la visión de Jesucristo. No nos alineamos a las actividades humanas, nos alineamos a la función que tenemos como iglesia, al propósito y misión que tenemos como iglesia. Miren, si tú no te alineas a esto, ¿qué pasa? Te tildan de rebelde y estás descartado. Y como estás descartado y te vas de allí, lo primero que te dicen, sos un apartado. Hace un tiempo atrás, hace casi ya en el verano lo prediqué, hablé de los apartados, pero de la religión. Hay muchos apartados hoy en día, pero no están apartados de Cristo, están apartados del sistema religioso. Se aburrieron, se hartaron, se cansaron de ser maltratados, de ser manipulados, de manipular la voluntad, de sacar el billete de la billetera, de quitarles el tiempo, de quitarles la vida, todo en pos de la misión o visión de un hombre, ¿sí? Y como se salieron de ahí, son apartados. Sí, se apartaron de ese sistema, pero están realizando el diseño. Gloria a Dios por eso, porque los estamos encontrando. Nos estamos encontrando. En diferentes lugares nos estamos encontrando. Entonces, ¿quiénes son los rebeldes de la visión celestial? ¿Nosotros que estamos descubriendo y volviendo al diseño, o los que siguen insistiendo con el templo, con el culto y con todas esas mañas que pasan ahí adentro? ¿Vamos a seguir levantando congregaciones o vamos a formar comunidades cristianas? En la congregación no se logra el fin de ser de un mismo sentir, porque la finalidad no es ser discípulo de Jesucristo, sino de aquel que la lidera. Yo quiero ser el discípulo del pastor, quiero ser el discípulo del apóstol, quiero ser el discípulo de aquel, quiero seguirlo a él, quiero ser como él, quiero manifestar lo que él hace, quiero representarlo a él. Entonces ahí lo que tú tienes es una herejía, hermano, permítanme decirlo así. En la congregación no se logra este fin. No se logra la finalidad de convertirse en discípulo de Jesucristo, porque se sigue al que lidera la congregación o al que lidera la red. Y en una falsa honra se lo pone en un pedestal allí alto, que nadie me lo toque. Nadie vaya a cuestionar lo que este hombre está diciendo, porque es palabra santa.
Pero si no te lleva al diseño, es complicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el punto a mirar no es Cristo, sino que el fin es seguir la visión o misión de ese hombre, y nos alineamos todos detrás de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Claro, no estamos convirtiéndonos en discípulos, no estamos haciendo discípulos a otros, no estamos siendo la iglesia que tenemos que ser. Somos una congregación, no una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que ocurre? Allí empiezan las competencias, los celos, las divisiones y todo tipo de manifestación de la carne. De la carne. Porque hay muchos que dicen que lo hacen en el espíritu, pero en realidad lo hacen en la carne lo que están haciendo. Competencia, celos, pelea, divisiones y todo eso porque estamos luchando por posiciones dentro de un auditorio, posiciones dentro de un templo, dentro de las actividades del templo o dentro del ministerio ese si va más allá del templo, para que me den un lugarcito. Dame un lugarcito, no, aunque no lo digas, dame un lugarcito, yo también quiero estar ahí. Entonces todo se desvirtúa, todo es corrupto, todo es vano. Este diseño que le estoy relatando en esta hora y que se lo estoy describiendo, del cual hemos sido parte, porque creo que somos testigos arrepentidos, salimos de ahí, hace años salimos de ahí. Este diseño ha dejado un tendal de hijos e hijas de Dios fuera del diseño de Dios, absorbidos por una vida religiosa improductiva, porque no logran ser uno con Cristo y no logran ser uno con la iglesia. Miren, hermanos, a lo largo de estos años he visto tanta gente quedando en el camino. Ese diseño le absorbió la vida en una vida religiosa improductiva para Dios, porque no podemos lograr ser uno con Cristo y uno con la iglesia mientras estamos detrás de la misión o visión de un hombre. Es imposible. Mientras estamos absorbidos por la congregación, por el templo, por el culto. Hermanos, estamos regresando al diseño. Créanlo. Lo vamos a ver. Debemos regresar al diseño de Jesucristo para su iglesia. Congregados en su nombre. No en edificios, sino en un nombre, en Cristo. Si nos vamos a congregar, nos vamos a congregar en un nombre, no en un edificio. Y vamos a vivir la fe en comunidades cristianas. Comunidades cristianas que se reúnen a tener comunión en ambientes informales. Miren, hoy disfrutamos algo glorioso aquí en casa. Muchos de los que están congregados en el nombre de Jesucristo, hoy aquí en Facebook, estuvieron aquí en casa hoy congregados en el nombre de Jesucristo, pero en casa. Hoy ahí estuvo Patricia, estuvo con su esposo Héctor, aquí estuvo Mónica, Daniel, Valeria, María del Carmen. ¿Cuántos vinieron hoy aquí? Y fue glorioso, hermano, porque alrededor de una mesa observamos todo el día las enseñanzas de Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles. Oramos juntos, compartimos la cena del Señor, generamos una comunión íntima. Tenemos como misión formar comunidades cristianas, como fue la primera iglesia. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo más glorioso que yo pude experimentar hoy? Es que todos los que estábamos sentados a la mesa... Ay, perdón, me estoy olvidando también que estuvo Fabián, estuvo Miriam, estuvo Karen. No me quiero olvidar de ninguno, porque cada vez son más. y fue maravilloso, ¿saben por qué? Porque hoy en esa mesa ocurrió lo que en una congregación nunca ocurre. Hoy en esta mesa que nos sentamos, y no solamente compartimos un mate, sino también compartimos la comida y un tiempo juntos, hoy vivimos lo que en las congregaciones no se vive. Porque hoy nosotros nos juntamos como comunidad, no como congregación. Hoy ellos no vinieron a esta casa a sentarse y a escucharme, o a ver un culto armado para ellos. Hoy en esa mesa todos hablaron. No hubo ninguno, y si no, no me dejen mentir, por favor, hablen, escriban ahí, comenten. Todos hablaron, todos comentaron,
todos hablaron del Señor. Los escuché hablar a todos. Todos, desde el más joven hasta el más anciano. Todos tuvieron algo que aportar en la mesa para que glorifiquemos junto a Jesucristo. Todos. Y eso no pasa en una congregación. Si ellos hubiesen venido hoy aquí a una congregación armada por la familia Lonzi, me hubiesen escuchado hablar solamente a mí. Pero hoy todos hablaron. Y como ellos dicen que son edificados por lo que yo digo, pero yo también soy edificado por lo que ellos dicen. Y mi familia es edificada por lo que ellos dicen también. Fue glorioso lo que vivimos hoy. Y eso es lo que vivía la primera iglesia. Vivimos lo que vivía la primera iglesia, porque no nos reunimos en una congregación, sino que nos unimos en Cristo como comunidad. Ahí están diciendo, todos compartieron. Ahora, debemos regresar al diseño, como les decía. Debemos regresar al diseño de Jesucristo para su iglesia, congregados en su nombre, viviendo la fe en comunidades, en ambientes informales. Así debemos volver a vivir como vivió la primera iglesia. Ahora, pero para que esto ocurra, escuchen esto, para que esto ocurra y presten atención, para que esto ocurra hay que matar dos vacas sagradas que la religión organizada tiene. Hay dos vacas sagradas que la religión organizada tiene: el templo y el culto, hermano. Hasta que no exterminemos el templo y el culto, no puede ser la iglesia que Jesucristo dejó. Porque todo pasa por el templo y el culto. Y el templo y el culto mató la vida de Cristo. El templo y el culto encerró la vida de Cristo en cuatro paredes y anestesió a la gente en actividades, en show, porque hoy en día parecen en show lo que tienen enfrente. Hasta que no matemos las dos vacas sagradas que la religión organizada tiene, templo y culto, en una congregación, no vamos a poder ver la manifestación de los hijos de una tierra. Pero para que esto ocurra, para que volvamos a estar congregados en su nombre, para que volvamos a ver comunidades cristianas viviendo la fe cristiana en ambientes informales, para que esto ocurra, también habrá que resucitar dos pilares del diseño de Jesucristo. Por un lado tendremos que derribar dos que la religión organizada levantó, el templo y el culto. Y por otro lado tendremos que resucitar y levantar nuevamente dos pilares que Jesucristo dejó para el diseño de su iglesia: las casas y la comunión en ambientes de intimidad. Las casas y la comunión en ambientes de intimidad. La religión organizada te puso el templo, Jesucristo te dejó las casas. La religión organizada te metió el culto, Jesucristo te dejó la comunión en ambientes de intimidad. Son dos cosas diferentes, totalmente antagónicas. Porque Cristo no pensó en multitudes reunidas en un lugar. Cristo pensó en grupos pequeños teniendo comunión, que a la vez luego tengan comunión con otros grupos pequeños. Las iglesias de ciudades. Hoy tú vas en la ciudad y te encuentras cientos de iglesias, de congregaciones. Una se llama de una manera, otro se llama de otra manera, otro se llama de otra manera. ¿Sí? Cuando esto ocurra, cuando nosotros podamos matar las vacas sagradas y resucitar los diseños de Jesucristo, quitar el templo y el culto y volver a las casas y a la comunión en ambientes informales de intimidad, nosotros cuando veamos esto, cuando esto ocurra, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver surgir la formación de comunidades cristianas en diferentes sectores de la ciudad. Volveremos a ver iglesias comunidades. Las iglesias comunidades, no las iglesias congregacionales. Volveremos a ver el diseño de Jesucristo y gloria a Dios por esta eterna cuarentena que hemos vivido en Argentina. Porque de alguna manera el templo caducó, el culto caducó y tenemos que volver al diseño. Yo oro a Dios para que les sea iluminado el entendimiento a muchas personas, para que ya no sean presas de ese falso diseño de Jesús que dicen que es de Jesucristo para la iglesia. Hoy las iglesias, y ya voy terminando, denme 5 minutos más. Hoy las iglesias tienen nombre y apellido. Escuchen,
Hoy las iglesias tienen nombre y apellido. El nombre que tienes es el nombre del ministerio. Ahí tú tienes en la marquesina, ¿sí? Ministerio apostólico y profético a las naciones, ministerio, no sé, el León de Judá, ministerio no sé cuánto, la casa de Dios, la casa del padre, la casa de la abuela, de la tía y del primo, qué sé yo, ni sé qué nombre ponerle. Tienen nombre. Hoy todas las iglesias tienen diferentes nombres. Tú vas por una ciudad donde debería estar la iglesia, todos en comunidad, viviendo en comunidad, y de repente tú no encuentras comunidad, lo que encuentras son congregaciones con nombre. Y esa iglesia tiene un nombre que es el nombre de la denominación y tiene un apellido que es el apellido del pastor. Es la casa del padre del pastor tal, la tribu de Judá del pastor tal, el ministerio no sé cuánto del apóstol tal, la iglesia no sé qué del profeta tal. Tienen nombre y apellido. No está la iglesia y no está Cristo. Hay un nombre que define la visión de ese lugar, casa apostólica, casa paternal, casa, todo el nombre de casa que se te ocurran. Ese ministerio, el nombre habla de lo que está ahí adentro y el apellido es quien lo lleva adelante. Entonces papá pastor, papá apóstol maneja la casa donde están todos los hijitos adentro, gobernados por papá, que los lleva hacia vaya a saber dónde. ¿Sí? Ahora, pero pronto veremos a las iglesias como al principio. La iglesia de Jesucristo de tal región o tal ciudad. Ahora, el nombre no es el nombre de un ministerio. El nombre es la iglesia, cuerpo de Jesucristo. Y el apellido es de qué ciudad es. Volveremos, como decía Pablo, mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a la iglesia de Corintios, mensaje a la iglesia de Filipo, mensaje de la iglesia en Galacia, mensaje de la iglesia en tal lugar. Era la iglesia del lugar. El nombre era la iglesia, el apellido era el lugar. Hoy el nombre es el ministerio, el apellido es el pastor, apóstol, quien la guía. En aquel tiempo era la iglesia, cuerpo de Jesucristo, en tal lugar. Cuando tú tienes una iglesia que tiene un nombre de ministerio y el apellido de un nombre, estamos hablando de una congregación. Pero cuando tú tienes el nombre de la verdadera iglesia, cuerpo de Cristo, y de una región, sea como se llame, entonces tú estás viendo una comunidad. Necesitamos volver a la comunidad. Que puedan decir, no sé, la iglesia del Delta, la iglesia de Tigre, la iglesia de Buenos Aires, la iglesia de acá, la iglesia de allá, la iglesia que está en ese lugar. Es una comunidad de hombres y mujeres que se unen en Cristo para tener comunión, que viven sus enseñanzas, las aplican en su vida, las comparten a otros, se la enseñan a otros, las llevan por las casas. No están compitiendo para ver quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene más poder, menos poder. No están compitiendo para ver quién más ungido, menos ungido. No están detrás de la visión de un hombre, están detrás del diseño de Cristo. Tenemos que volver a eso. Y quiero decirles algo, para allá vamos. Y ya lo estamos empezando a ver y a vivir. Por eso, gloria a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Gloria a Dios por lo que estamos experimentando. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo. Porque muchos de los que están congregados en su nombre en esta noche, viendo este mensaje, ya salieron del diseño de congregación y ya están pensando en ser parte de la iglesia comunidad. Yo sé que estamos camino a eso. Y lo veremos aquí y en cada lugar del mundo va a empezar a surgir esto, porque es la voz del Espíritu despertando a la iglesia. Es la voz del Espíritu trayendo revelación a la iglesia de cuál es el diseño. Por eso, hermanos, prepárense para lo que vamos a vivir los próximos años. No aquellos que ya están teniendo comunión con nosotros, siendo parte de la comunidad que estamos armando aquí en la isla o en cada lugar donde vayamos a ayudarles a armar una comunidad cristiana. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando en el mundo entero está surgiendo esto.
Hay toda una generación que ya no va a ser más atrapada por el sistema religioso. Hay toda una generación que ya no quiere templo, no quiere culto, no quiere eso. Quiere relaciones íntimas. Quiere la verdad de Jesucristo. Ya no quiere competir, sino que quiere convivir con Jesucristo y en armonía entre los hermanos. En un mismo sentir, en un mismo pensar. Por favor, Cristo tiene un sueño y lo expresó al Padre en esa oración. Padre, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros para que sean perfectos en unidad. Amados, yo creo que en los próximos días, meses y años vamos a comenzar a ser cada vez más perfectos en unidad. Y vamos a vivir la vida de Cristo. Esa vida de Cristo nos va a absorber, nos va a transformar y la vamos a compartir con otros. Y le puedo asegurar que Jesucristo va a añadir a su iglesia gente que va a ser salva, como lo hizo en el primer tiempo, porque la iglesia vuelve a su diseño. Y Él va a agregar gente a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Nosotros. Los que nos reunimos y nos juntamos a tener comunión en un nombre, no en un lugar. Para allá vamos. Lo vamos a experimentar de una manera gloriosa en los próximos tiempos. Prepárese, porque lo que Dios va a hacer sobre la tierra es muy fuerte. Se viene el tiempo donde las vacas sagradas van a morir y lo que tiene que resucitar de Cristo va a resucitar. Eso es lo que va a ocurrir. Prepárense. Oren al Señor. Pídanle al Espíritu Santo que lo que yo le estoy predicando hoy se los confirme. No se queden con lo que yo digo. No se queden con lo que yo estoy diciendo. Confírmense, que el Espíritu se lo confirme. Porque si no es la visión del once. Y esta no es la visión del once. Estoy convencido que no es mi visión. Estoy convencido que es el diseño de Cristo para la iglesia. Está expresado en su palabra. Ahora, si no lo quiero ver es otra cosa. Tal vez hay tantos intereses creados, no lo quiero ver. Y para romper lo que tengo que romper me cuesta la vida. Pero a nosotros nos costó la vida. A nosotros con mi esposa nos costó, a la familia, no a mi esposa solamente, a la familia entera, Alonso, les costó la vida. Nos costó ser despreciados, nos costó ser rechazados, nos costó traiciones, nos costó miles de cosas para salir de este diseño de obsoleto, depredador, que mata gente, que destruye vida. Nos costó la vida a nosotros salir de ahí. Pero hoy somos libres en Cristo. Y lo que le predicamos es lo que vivimos, lo que entendimos, comprendimos. Y podemos ver en nuestra vida cómo el favor de Dios se desata cada día más. No porque nosotros somos diferentes, sino porque entendimos lo que teníamos que hacer. Morir a todo diseño religioso, morir a la religión organizada con su templo y su culto y las actividades que tenías allá adentro, para vivir lo que la primera iglesia vivió. Y para eso tenés que dejar todo. Para eso lo único que te tiene que interesar es honrar a Cristo con tu vida y hacer discípulos a otros. Nada más. Vamos a orar, ¿le parece? Oramos y ya me extendí mucho esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias por esta vida que nos has dado. Te damos gracias por la luz que el Espíritu Santo trae a nuestro entendimiento. Padre, líbranos si estamos en un error. Pero estamos realmente convencidos por tu Espíritu que no lo estamos. Estamos convencidos que tú nos estás llevando de nuevo al diseño. Y este diseño representa romper todo aquello por lo cual mucha gente ha creído por años y aún se aferra a eso. Padre, líbranos de todo diseño religioso, líbranos de la estructura mental que nos dice el templo, el culto, las actividades, el liderazgo, la pirámide. Señor, sácanos eso de la cabeza, por Dios, por favor. Haznos libres para poder experimentar la vida que vivió la iglesia, una vida gloriosa, para que podamos experimentar la comunión en Cristo y la comunión entre nosotros, para que podamos reunirnos en ambientes informales y observar las enseñanzas de Jesucristo, de los apóstoles, para que allí podamos tener comunión, para que allí podamos orar juntos, para que allí podamos partir el pan como lo hicimos hoy, para que podamos renovar ese pacto contigo todo el tiempo y entre nosotros, ese pacto eterno en Cristo Jesús,
Padre, te doy gloria, bendigo a mis hermanos, congregados en tu nombre en esta noche, reunidos en tu nombre. Señor, oro por ellos para que sigan creciendo en el entendimiento, en la revelación, en la sabiduría, en la inteligencia espiritual, para poder ver claramente la misión de Jesucristo, el propósito de Jesucristo para la iglesia, para que tengan una identidad clara. Lo mismo para aquellos que vean este video después, donde se vea a quien le llegue. Padre, que haya gente que realmente no viva parada en el antiguo pacto, siendo valiente, esforzándose, sacrificándose para ver si le mueven el corazón a Dios. No estamos en ese pacto que caducó, estamos en un nuevo pacto, y en este pacto lo único que Dios demanda de nosotros es obediencia. No me tengo que sacrificar, no tengo que padecer si no es necesario, no tengo que vivir esa vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Yo tengo que obedecer, y en esta obediencia que estoy buscando y que estamos buscando, lo único que queremos ver es que tú te manifiestes en nuestra vida transformándonos, y que te manifiestes a través de nosotros transformando ambientes completos y la gente que vive en esos ambientes. Por eso, Señor, ábrenos el entendimiento. Rompe en nosotros esa estructura de que hay un hombre que gobierna todo hacia abajo. Da vuelta a la pirámide en nuestro corazón como Cristo la dio vuelta y dijo: eso es lo que hacen los gobernantes de esta tierra, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser mayor tiene que estar debajo de todos los demás. Nos humillamos ante la poderosa mano de Jesucristo, nos humillamos ante ti, Señor, para que hagas lo que quieras con nuestras vidas, porque el único fin que tenemos aquí en la tierra es glorificarte. Estamos para darte gloria, fuimos creados para darte gloria, fuimos introducidos a Cristo para darte gloria, estamos en tu iglesia para darte gloria, y para completar aquí en la tierra los padecimientos que le faltan a Jesucristo. Su iglesia los completa. Señor, llevaremos esta verdad hasta donde sea. Sabemos que ya estamos siendo despreciados, sabemos que estamos siendo rechazados, sabemos que estamos siendo tildados de rebelde, de tantas cosas. Pero Padre, los bendecimos, aquellos que piensan así de nosotros. Te rogamos por ellos para que accedan a un tiempo de luz en el entendimiento. Y nos alegramos, Señor, porque así hablaron también de ti y de otros que fueron antes de ti. Señor amado, nos enfocamos en ti para que no nos pase lo que dice Hebreo 2. Miren con más diligencia, atiendan lo que han visto y oído, no sea cosa que se deslicen. Señor, no nos queremos deslizar del diseño, porque vamos a ver y observar todos los días tus enseñanzas que nos van a llevar siempre a la comunión contigo, con el Padre y entre nosotros, y en esta verdad de convertirnos en discípulos tuyos, hacer discípulos a otros y generar comunidades donde todos tengamos todas las cosas en común. Te damos gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos que tu Espíritu nos siga gobernando, nos siga ministrando, nos siga trayendo luz, y que podamos ver claramente cuál es la función que tenemos como iglesia aquí en la tierra, y que la podamos expresar, vivir, llevar adelante, y que como hijos tuyos te podamos dar los frutos que esperas, los mismos frutos que esperabas del Hijo cada día. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, gloria a Dios. Gracias a todos por estar. Ya están bendecidos en Cristo. Todas sus bendiciones están en Él. No necesitamos sacrificar, no solamente obedecer. Así que todo lo que ya tenemos en Cristo les sea manifestado a sus vidas en esta semana y siempre. Estamos en contacto. Gracias a todos por estar, los amamos mucho, gracias por orar por nosotros todos los días, oramos por ustedes, oramos uno por los otros para que sigamos avanzando en esta verdad, que el Señor se siga manifestando en su vida. Lo dejo con un tema musical, y bueno, nos estamos viendo prontito, con algunos, bueno, nos estamos viendo personalmente, con otros por videollamada, y bueno, así vamos generando este clima de comunión y dándole forma a esta comunidad cristiana que todos queremos ver, que se manifiesta aquí en la tierra. Un fuerte abrazo para todos. Me estoy despidiendo, estoy buscando algún videito aquí que ustedes puedan ver. Los amo. Paz. Gracias de Jesucristo para todos.